Si a usted le da rabia esta situación, quiero decirle que tiene toda la razón, porque le tiene que dar rabia, porque son plata de todos los chilenos. Los famosos gastos reservados, que nada tiene que ver con la ley del cobre, son gastos reservados para inteligencia, para pagarle un soplón, un espía. Obviamente eso no se rinden, y ahí está la maña. Como no se rinden, se hizo uso malicioso. Y acá estamos hablando de una práctica institucional. Todos los comandantes en jefe del ejército, en esta investigación que está realizando la Fiscalía Militar, por una vía y por otra vía la justicia ordinaria, en donde uno de los generales, Juan Miguel Fuentealba, arriesga incluso 15 años de cárcel, apuntaban a aquello, a defraudar la plata de todos los chilenos, a utilizar estos recursos mal habidos en otras cosas y no destinarlos a lo que era su nacimiento, es decir, inteligencia, espionaje, la seguridad nacional. Hemos preparado un reportaje que habla justamente del último antecedente, de la situación de Óscar Izurieta, que se suma así a la prisión preventiva mientras dure la investigación. Hace poquito se rechazó la solicitud de pagar una fianza. Sigue encarcelado en el batallón de policía militar de Peñalolén. ¿Cómo era esta orgánica? ¿Cómo operaban? ¿Cómo era la maquinaria? Ponga atención. Nuestra posición referida al respeto a los derechos humanos es bien conocida. Esta ha sido establecida claramente por mis dos antecesores. Como comandante en jefe del ejército de todos los chilenos, reafirmo hoy dicha posición. Un hombre que derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista. Se le hizo ver su gravísima falta y se le comunicó que iba a ser dado de baja. El caso del ex general Juan Miguel Fuentealba sigue en el ojo del huracán. El ex comandante en jefe del ejército y su esposa Anita Pinochet arriesgan una pena de cárcel entre 10 y 15 años. Yo creo que el ejército que hoy día tiene Chile es el ejército que todos los chilenos esperan, respetan y quieren. Reportajes MG. Uno a uno han ido cayendo los excomandantes en jefe del ejército, un verdadero castillo de naipes que se derrumba, una hilera de dominó que se echa por tierra. Ahora fue el turno de Óscar Izurieta. El último de los generales en caer, Óscar Izurieta Ferrer, quien liderara el alto mando del Ejército de Chile entre los años 2006 y 2010, en esa misma institución que se dice jamás vencido y jamás rendido y que hoy por hoy está penetrado por un escándalo de corrupción sin precedentes. Izurieta era hasta ahora la única ex máxima autoridad de la institución castrense no procesada por la magistrada Romy Rutherford, que indaga varias aristas que involucran casos de corrupción en el ejército. El ejército siempre se ve afectado por situaciones como esta. Malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento militar para rendiciones de gastos reservados. Todo por una cifra que supera, escuche bien, los 6.300 millones de pesos. De acuerdo a la información obtenida, actualmente la causa mantiene a 54 procesados entre generales y subordinados, un verdadero cáncer en la institución que hizo del desvío de dineros una práctica institucional en aras de enriquecer su patrimonio de manera obscena. Y eso es un motivo de satisfacción y sobre todo el ejército que le da las garantías a toda la ciudadanía de entregarle seguridad, defensa y paz. Óscar Izurieta deberá permanecer en prisión preventiva en el batallón de policía militar de Peñalolén, en un lugar en donde podrá convivir nuevamente con sus compañeros de arma, esta vez ligados por un delito que está siendo investigado. ¿Cómo funcionaba esta maquinaria? Ponga atención, se lo explicamos al estilo del mucho gusto. Él es Eric López, uno de los periodistas más destacados de la escena nacional, si de tribunales se trata. Durante mucho tiempo ha seguido la huella del denominado Milico Gate. Eric, ¿cómo está, amigo mío? ¿Cómo estás? Oiga, lo cité para que hablemos de esta verdadera, no sé si llamarlo serie, película, telenovela, pero de que tiene actores y actores de reparto, tiene mucho. ¿Cómo le pondríamos esto?
Robo institucionalizado. Eso es lo que se registró en el Ejército, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones. ¿Por qué hablo de institucionalizado? Porque estaba absolutamente normado este robo, sacar dinero a manos llenas. Eso es lo que se sacó del arca fiscal, el dinero suyo, mío, de todos los chilenos. Dentro de la extensa declaración que Izurieta realizó ante la ministra en visita, Romy Rutherford, se pudo establecer que algunos de los dineros iban a parar directamente a las arcas de la familia Pinochet Ugarte. Por eso hablamos de robo institucionalizado. Están todos los cargos ahí definidos y son precisamente, en el caso del Ejército, son estos mandos inferiores los que reconocen y dicen, nosotros cumplíamos órdenes y teníamos que hacer tal y tal cosa, entregar estos dineros al comandante en jefe y sabíamos para qué se iba a utilizar, para pagar incluso una jubilación, entre comillas, que había para los comandantes en jefe que se retiraban. Un reconocimiento de desvío de gastos reservados para financiar a la familia Pinochet, que fue coronado con la siguiente frase que se establece en la publicación del diario La Tercera, abro comillas, el general gastaba mucha plata. La Fiscalía Centro Norte, en este caso, una vez que ella formaliza por la organización, la Fiscalía está investigando el delito de lavado de activos, que es la manera que utilizaron estas exautoridades de tratar de esconder el dinero que iban usufructuando de cada una de las instituciones. Acá lo que se destruye, Eric, es un concepto bien acuñado en el mundo castrense, ¿no? Que es el de la austeridad militar. Acá ellos se enriquecieron directamente, o sea, esta plata fue a parar a sus bolsillos. Justamente con eso, ¿cómo parte esta investigación? La ministra Rutherford identificó a un coronel cuyo sueldo bordeaba los 2 millones de pesos mensuales. Lo empezó a investigar, se dio cuenta que tenía un departamento en Viña, que había pagado su casa acá en la de Santiago, su residencia oficial. Empezó a darse cuenta que tenía ahorros siderales que no se condecían con justamente el sueldo que tenía. Los sueldos no son altos en el Ejército. Pero yo no voy a generalizar, pero no conozco ningún, por ejemplo, alto oficial que viva en la comuna de La Florida, por ejemplo, o viva en Maipú. Todos viven en el sector alto de la Carabineros. Los generales y directores de Carabineros. ¿Tienen un sueldo que les da para eso? ¿Tienen un sueldo que les da para residencias en sectores donde vive gente de altos ingresos? No. Y ahí comienza esta investigación ante esas dudas, justamente del patrimonio que empiezan a obtener la oficialidad tanto de Carabineros, del Ejército, también de la PDI, es que se ponen las alarmas y empiezan estas distintas investigaciones. Con esto se configura un escenario inédito. Todos los excomandantes en jefe de la democracia estarían bajo una imputación penal ante la justicia, y Izurieta, Oviedo y Fuente Alba por delitos de corrupción, y Cheire por su rol de testigo en causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Oye, bueno, ahí lo está decía José, bien claro, ¿no? La historia de reparto, pero de reparto de dinero. Y ahora le vamos a poner cifra a estos rostros. General Óscar Izurrieta Ferrer, lo decíamos, 2006-2010, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, nombrado por Ricardo Lagos. Acá está la figura del general Pinochet, porque él reconoce en la indagatoria con la Fiscalía Militar, con Romy Rutherford, que dentro de los recursos se le pagaba directamente una cuota de mantención, así lo dicen. Hay una frase muy buena que dice él, La Tercera tiene acceso a todo documento. La Leslie Ayala, periodista de La Tercera, tuvo acceso, así que le damos el crédito a la Leslie Ayala. La Leslie Ayala, la Leslie Ayala tiene tanto dato. Y hay una cuña tremenda periodista de Izurieta, dice, es que el general era caro de mantener, una cosa así, era muy caro de mantener. Y la señora Lucía, que murió hace poco, iba directamente donde el general Izurieta y le decía, ¿sabe qué? Necesitamos platita. Y ahí sacaba... Porque les voy a decir una cosa que es muy sabrosa y les va a dar rabia. Si este era el general de los anillos, por su afición a comprar vehículos Audi, este señor es el general de los bolsillos. ¿Entiende por qué los bolsillos? Porque este señor fue un poquito más inteligente, entre comillas, y nunca ingresó esta plata a sus cuentas corrientes. Y manejaba dinero en efectivo en su bolsillo. No te lo puedo Cuando le llegaban sobres por 3 o 4 millones de pesos, él los manejaba en su bolsillo. Y cuenta la historia que andaba con un maletín
que nunca ese maletín iba a las actividades oficiales y ese maletín tenía 50, 60, 70 millones de pesos que venía de los gastos reservados que se metía en una caja fuerte que estaba en las oficinas del Ejército y la otra en su casa. Es decir, ¿por qué fue tan difícil dar con el paradero, en este caso de Ejército? ¿Sabe por qué cae registro de la plata? Es como la bóveda de la como la bóveda, claro. ¿Saben por qué cae? Qué impresionante. Porque el señor Fuentealba, en su declaración, dice, bueno, esto es una práctica institucionalizada, todos la hacían, y en tribunales se decía, ahora le toca el turno a Isurrieta. Oye, Simón, solo un segundito, porque tengo la frase que tú decís que era bien polémica de este artículo de Lelia Ayala de La Tercera, donde la jueza Rutherford le pregunta al general Isurrieta por qué de estos gastos reservados una buena parte iba a la familia Pinochet. Y le ¿por qué? Y la respuesta que da él dice, es que el general Pinochet gastaba mucha plata. Esa es la respuesta que da él para este desvío de dinero ilegal. Bueno, pero eso, por Dios, ayer cuando se estaba discutiendo dónde iba a vivir el presidente y el barrio Yungay, aparece nuevamente una histórica portada de la revista Análisis o Apsis, alguna revista de oposición, con toda la inversión que se hizo en la Casa de Locurro, que se supone que iba a ser una residencia presidencial y finalmente termina siendo hoy día un club militar, pero en ese momento iba a ser la residencia particular de la familia Pinochet. Oye. Y uno se da cuenta la cantidad de recursos que se usaron solamente en el jardín. Mármol de Carrara. No solo eso, los mármol de Carrara que Lucía Pinochet mandaba a sacar porque no le gustó cómo quedó. Ah, no, ese mármol me lo retiran todo. Parece que especialmente baños lujosos, como con mucho mármol de Carrara, con unas piezas muy extrañas además para la época, porque eso eran los años 80, o sea, piezas importadas. Los gastos solo en esa casa eran astronómicos. Astronómicos. Fíjate que la que hizo la investigación y que tiene todos los datos, eso podríamos llamarla por teléfono, es la Mónica González. Sí. Mónica González. Ella hizo el reportaje para la revista. Mónica González hizo el reportaje sobre las platas y la cantidad astronómica de plata que se usó en la Casa de Locurro. Ella contaba que se tomaba una micro, llegaba a la construcción en Locurro y hablaba con los maestros. Hablaba con el jefe de obra, en algún momento con alguien que supervisaba y así obtenía los datos. Incluso ella estuvo ahí, contaba en la radio el otro día que había ingresado en esa época mientras se construía la casa. Mientras estaba en obra. Oye, y te voy a dar otro dato más, voy contigo, Simón, de inmediato, pero dicen, y yo creo que puede ser cierto, que debido a ese reportaje de la Mónica González, la revista Cauce o Análisis, la revista Cauce, que fue en la portada de la revista Cauce, que causó mucha conmoción en ese momento, gracias a ese reportaje, esa casa factuosa que se estaba haciendo ahí Locurro, que era para la familia Pinochet, para Pinochet, causó tanto ruido en el ejército que la presión fue tal que finalmente Pinochet desiste de que sea para la familia y se opta para que sea para el ejército y que quede como un club militar. Acá está la portada, deberíamos mostrarla. Revista Cauce, quincena del 17 al 30 de enero de 1984. La Casa de Pinochet. Increíbles antecedentes sobre la faraónica mansión de Locurro de costo incalculable. Mira, y abajo dice... A ver la foto. Mira, y abajo dice, insisten, el hombre clave sería Piñera. Es un misterio que Jarpa siga como ministro. Podríamos mostrar la portada de la revista Cauce, está interesante. ¿Ese es el reportaje de la Mónica? Sí, ese. Impresionante. El tamaño de la casa. Porque esa plata salió del ejército. Pero pongámosle cifra, porque uno dice ya, a ver, ¿cuánta plata está mal destinada? Ya, vamos con cifras y después vamos a hacer una suma total y preparamos unas láminas para que usted en la casa vea en qué se puede hacer equiparar en el fondo estos montos a la vida real, en qué me podría comprar, qué sé yo. Y ¿sabe a qué le quiero hablar? Al militar que está destinado en el sur de Chile, que hasta ahora debe estar tomando desayuno, que se pela las papas todos los días, que está con 4 grados bajo cero y que ve esta vida de lujo de los generales y le debe dar la misma rabia que le da a usted al otro lado de la pantalla, porque lamentablemente acá es una práctica que se daba en la élite, arriba de la cúpula mayor, o sea, los generales. Entonces, efectivamente, el soldado, el peladito que se le dice normalmente con cariño, que se saca la cresta, también le da rabia. Mira, el general Isurrieta,
6.300 millones. No, es que las cifras de ayer eran impresionantes. 6.000, ya tengo el desglose en qué se lo gastaba, así que tranquilidad, vamos a entrar con el... ¿Esos 6.300 millones para él o algunos de esos se destinaban también a la familia Pinochet? O sea, todo, este es el todo, claro. Parte de ello iba a la familia Pinochet y a otras cosas que tengo ahí anotadito en qué se lo gastaban. El general Oviedo, que lo tenemos acá, 4.500 millones de pesos. El general Fuente Alba y su esposa, la Lucía Chica, Ana María Pinochet, incrementó su patrimonio en un 280% en un año. En un año. Que me dé la receta, por favor, ¿dónde se hace eso? Ya. ¿Tenemos gasto reservado en el Mega o no? Alvarito, no existe, ¿no? Ya. Tenemos el general Fuente Alba, que decimos que había aumentado su patrimonio en un 280%, y esto se divide de la siguiente manera. 3.500 millones en concepto de gastos reservados y 7.500 millones en gastos que él realizó. Porque acá tenemos dos investigaciones en el caso del general Fuente Alba. La de la Fiscalía Militar, Romy Rutherford, sí, y de la Fiscalía Centro Norte por lavado de activos. ¿Cuál es el delito de base que realizan esto? Es la malversación de fondos públicos que genera que hagan investigaciones civiles por lavado de activos. Exacto. Y acá está arriesgando cárcel, entre 5 y 15 años. Claro, porque no solamente tiene que ver con malversar los fondos, que sacar... A ver, la malversación de fondos públicos tiene que ver con tomar un monto determinado que estaba por ley destinado para algo en específico y usarlo en otra cosa. No necesariamente llevárselo para la casa. Exacto. Tú puedes malversar fondos, por ejemplo, hay una glosa presupuestaria para comprar el diario, yo en vez de comprar el diario pago el teléfono. Eso no se puede hacer. Ahora, respecto a los gastos reservados, era una caja de Pandora con prácticamente cero auditoría. Hay una responsabilidad importante de la titularidad de defensa en los diferentes, digamos, periodos de los gobiernos democráticos de vuelta a la democracia. Ahora, voy a decir una cosa que yo sé que mucha gente la piensa, apareciendo ayer Pinochet en todo este cuadro. Es muy lamentable que parte importante de la sociedad civil, sectores a lo mejor vinculados a la derecha, le hayan perdonado al general Pinochet la violación de derechos humanos, pero no el robo. Porque cuando aparece el caso Rix, ahí sí el general Pinochet empezamos a tomar distancia, ¿verdad? Claro. O sea, muchas personas, y lo digo con mucha responsabilidad sin nombrar a nadie en particular, pero muchas personas miraron para el lado respecto a la violación de derechos humanos y comenzaron a tomar distancia del régimen militar cuando aparece el caso Rix. Claro. Es verdad. Solo eso. Otra cifra, Robertito, a ti que te gusta la cifra. Simón, solo dar un datito que estaba viendo el artículo de La Tercera respecto de el desvío de fondos de gastos reservados del ejército para la familia Pinochet. Y Zurieta lo que plantea, esto son declaraciones a la jueza Rutherford, ¿no es cierto?, es que esto era porque el general Pinochet, luego de regresar a Chile tras la detención en Londres, necesitaba mucha seguridad. Entonces él dice, y Zurieta le reconoce a la jueza que durante su mandato los gastos reservados se usaron principalmente para mantener a la familia Pinochet. Dice, en sus primeros años, parte de los recursos de gastos reservados iban al general y su familia. Afirma que el general Pinochet gastaba mucha plata porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural. Se trataba de un general que había que cuidar. Esto, agregó, se tradujo en que había que tener personal a su disposición, como médicos, enfermeros, escoltas, y que todo eso generaba muchos gastos y todo, dice él, estaba amparado en el decreto supremo que avalaba custodiar a los excomandantes en jefe. Esa es la explicación que da Izurieta para los gastos reservados desviados a la figura de la familia del ex dictador. Antes de ir al contacto, poner la última cartulina sobre la mesa. El sueldo mensual de los comandantes y jefes del ejército es el más bajo de las ramas castrenses, más bajo que la aviación, más bajo que la armada, son alrededor de 4 millones por un periodo de 4 años. Y ahí es cuando despierta la sospecha, que lo decíamos en la nota, que dice, ¿cómo? Si usted gana esto, tiene este nivel de vida, explíquemelo. Y cuando se explica, se complica y empiezan a saberse todo. Se estima que los gastos reservados van en ese orden de 2.500 millones de pesos al año, destinados claramente a inteligencia y seguridad interior del Estado. Y el caso Milico Gate, estas son todas estimaciones, que tiene ya 54 procesados. Hay una investigación de Mauricio Weibel bien interesante. Podría llegar a los 50.000 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 50.000 millones de pesos? Se preguntarán ustedes. Acá lo tengo aquí. ¿Te gustan los autos, José? Me gustan. Ahora,
te podrías comprar... Tiendo a pensar que es mucha plata. Ya, te podrías comprar una flotita de Ferrari, que más o menos están en los 120 millones, esta casa más de 10. La casa del Chino Río, ¿se acuerdan cuánto valía la casa del Chino Río? 5.000 millones. Te podrías comprar 10. Podrías hacer un condominio con casas del Chino Río. Qué increíble. Y para los amantes del fútbol, para cumplir el sueño azul, por ejemplo, que es tener un estadio propio, que ellos tienen la estimación que cuesta 30.000 millones de pesos, prácticamente se podrían hacer 2 estadios. O sea, ese es el nivel de plata que se desvió para fines, como lo decía muy bien el José, porque eran fines... Tiene que decir hospitales, viviendas... pero hay una pregunta la cantidad anterior. de viviendas sociales que se pueden Colegios. Pero el punto es, ¿qué pasó después del año 90? Que siguió pasando, porque uno podría entender que hasta el año 90, hasta el año 91, ok, había una autarquía del ejército, había una suerte como de Estado dentro del Estado, o que efectivamente el general Pinochet había construido una independencia del poder civil que lo había fortalecido y había hecho un diseño que permitía a las Fuerzas Armadas tomar decisiones sin ningún tipo de auditoría civil. Uno entiende también que durante el primer periodo de gobierno democrático, o sea que el presidente Elwin estaba viviendo un momento muy delicado y cualquier decisión que se tomara desde la moneda en relación al control podía generar un retroceso en el proceso democrático. ¿Pero qué pasó con Frei, Lago y Bachelet? Era una política institucional. O sea, se les respetó esta autarquía o esta independencia. Estamos con Juan José Lyon de América Transparente. Juan José, gusto en saludarte. Hola, buenos días. Gusto en saludarte. Te hago la misma pregunta que le hacía Simón, porque uno podría entender, digamos, que efectivamente el general Pinochet, si uno mira la dictadura, sobre todo después del año 78, cuando el general Pinochet deja atrás la junta militar y concentra prácticamente en forma despótica el poder, uno podría entender que él trató, y en todas las decisiones que se tomaron del 80 en adelante, en mantener la independencia de las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, después de la transición o durante la transición, ¿cómo nos saltaron las alertas en el Ministerio de Defensa? A partir del año 94, uno podría sacar al presidente Elwin entendiendo que hay un gobierno ahí muy delicado, donde el statu quo era muy frágil. Pero ¿qué pasó luego con Frei? ¿Qué pasó luego con Lago? Con la propia Bachelet, una vez en ministra de Defensa. O sea, ni un ministro de Defensa de la Concertación en ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿O había un perdonazo implícito en la gestión que hacía la izquierda respecto del ejército? No, José Antonio, tiene que ver con que todo esto son gastos reservados. Y los gastos reservados de la ley estipula que no tienen rendición de cuentas. O sea, tienen rendición de cuentas por una rendición de cuentas que paga a la Contraloría. Los generales se le entrega un papel, un informe que dice que se gastó bien el dinero y una declaración jurada de que se gastó lo que dice la ley, que son en seguridad, en temas de seguridad nacional, por ejemplo. Ya, pero eso no lo revisa nadie. O sea, solo basta con la firma del comandante en jefe del ejército y punto. Claro, no lo revisa nadie. De hecho, para el año 2016, me parece, el Contralor le manifestó a la expresidenta Bachelet los problemas que habían con la rendición de gasto, justamente porque es una rendición que no existía. El Contralor dijo lo que le entregan a él es una declaración jurada de los comandantes y jefes de que esto se gastó de manera correcta, y eso es. Y se perdió la oportunidad porque el año 2020 se aprobó una reforma a la ley, donde dentro de la discusión se presentaron unas modificaciones para que hubiese una mayor rendición de cuentas, al menos en qué se gastó la plata, y eso se rechazó. Y al final lo que la ley ahora estipula es que las personas, por ejemplo, que están a cargo de los gastos reservados tienen declaración de patrimonio para poder ver si se aumenta su patrimonio. También se aumentaron las penas, es decir, ahora arriesgan 5 años más de cárcel que antes, hasta 15 años de cárcel, pero la rendición de cuentas sigue siendo igual, una rendición vaga. Entonces, de hecho, los peligros están ahí. Los países desarrollados hay rendición de cuentas. Oye, qué exquisita tu guagua ahí al lado que quiere conversar. Me encanta que estés ahí a cargo de tu guaguita. Pasó en la BBC, no va a pasar en mucho Juan José, sí. A la luz de todo lo que conocemos últimamente, eso no puede seguir así. Está claro que no puede seguir así, porque el desfalco está claro que no puede millonario. seguir, pues lamentablemente ¿Cuál es la solución? Cambie la ley. Ya. Es que tiene que cambiar la regulación. Pero entiendo que es distinto, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer? Sí, él dice que se modificó, pero que así todo no es suficiente. Aumentaron las penas de cárcel. En el fondo ahora. Con las gestiones de Alberto Espina, entiendo. En el fondo, los generales tienen que hacer declaración patrimonial, pero sigue siendo insuficiente. A tu juicio, ¿qué debiera contemplar la nueva legislación para que esto pare? Porque por la naturaleza... Esta legislación estuvo en trámite, creo que 2 años.
y se desaprovechó la oportunidad, y una nueva legislación va a demorar tiempo, pero lo que ocurre en todos los países desarrollados, porque en todos los países es imposible, la gente dice, no, que se acabe los gastos reservados, eso no puede ocurrir si todos los países tienen gastos reservados justamente para estas cosas sensibles como espionaje, temas de defensa, pero lo que sí ocurre es que esos gastos sí se rinden, y se rinden al Contralor, a una institución especial, una rendición que es secreta. En algunos países también pasado, no sé, cierto periodo prudente de tiempo, esa rendición se da a conocer pasado, no sé, de años. O también existen lo que ocurre también, y fue una de las propuestas, es que usan una rendición al Contralor detallada de estos gastos, y que además se hiciera una rendición quizás más vaga para la ciudadanía, es decir, bueno, esto es lo que podemos transparentar ahora ya, no sé. Que ¿Y cómo se puede rendir, Juan José? Porque yo era de las personas que me inscribía en la pregunta de por qué seguir con gastos reservados, pero he entendido que sí, que es necesario, que hay cosas que no se sepan. Claro, pero ¿cómo se rinde, por ejemplo, si es una rendición privada? ¿Cómo se rinde o cómo se rendía? No, ¿cómo se rendiría en estas nuevas condiciones, por ejemplo? ¿Cómo supongamos, va alguien y va donde el Contralor y dice, mire, le acabamos de pagar 100 millones de pesos a un señor peruano que nos contó no sé qué cuestión de la frontera? ¿Cómo acreditas que se le pagó? Si se supone que... ¿Cómo acreditas eso? ¿El peruano te dio una boleta? ¿Ah? Mira, aquí está la boleta, dice Juan Pérez, espía peruano. Soplón. ¿Ah? Mira, desconozco cómo se rendirá en otros países la rendición de los espías, pero sí, por ejemplo... este mismo año también está en prisión preventiva el exdirector de la PDI. Sí. La PDI, hace años atrás, también se supo que, por ejemplo, compró un software para espiar teléfonos, por ejemplo. Y eso se compró con gastos reservados. No hay rendición de eso. Esa empresa que era una empresa israelita que es la que hizo ese software, eso se compra, se paga, eso se podría haber rendido. Ahora, Juan José, y eso hoy en día no se rinde. Es bien todos los gastos hoy en día es simplemente una declaración. ¿Cómo surge todo esto? Para que la gente a lo mejor ya se pierde en este océano de corruptela y robo. Esto parte por esta relación, y ahí sería bueno entrevistar a Mauricio Baibel o quienes investigaron el tema, en la relación entre el ejército y la agencia de viajes. Esto parte así. Cuando se detecta, efectivamente había un ítem que estaba destinado a viajes o a pasajes y que había un descuadre de caja ahí. Algo pasaba que el ejército pasaba 100 pesos para un pasaje, pero el pasaje en realidad costaba 60. ¿Dónde estaban los otros 40? Era más burdo. A veces utilizaban el avión institucional para irse con la familia, no sé, a una cumbre en Haití. Efectivamente eso es así, pero si iban con la familia, estaban 2 días en Haití y después iban a República 6 días a República Dominicana. Pero ahí parte, digamos. En el caso de los viajes no era con gasto reservado, era que compraban pasajes, luego lo devolvían, claro, y había un pasaje más barato y se quedaban con la caja. Había un juego ahí. Y de ahí empezó una investigación que llevó adelante la ministra Rutherford, que tenía que ver con el arista pasajes, pero cuando uno empieza, se van abriendo las otras aristas y llegamos finalmente, después de interrogatorios, investigaciones, auditorías, levantamiento de información, de data, en fin, uno empieza a ver que aquí no era solamente un tema que pasara por quedarse con la plata de los pasajes, abultar pasajes, comprar varios pasajes, pagar uno y en fin, sino que ya llegábamos directamente a la utilización sin criterio, porque esa es la manera como uno podría describirlo, ¿no? Utilización sin criterio alguno de los gastos reservados y aparece todo este abanico, ya que nos gusta tanto la palabra abanico, de Fuente Alba y compañía. Esto es como una caja de Pandora. Y uno llega finalmente a la manera como la familia Fuente Alba aumentó su patrimonio, pero después empezó a salpicar a los otros comandantes en jefe. Eso es más o menos en grueso qué fue lo que pasó. Me salté algunos detalles, pero... Y esto termina, miren, no, se parece a una telenovela, es como que alguien hubiese escrito esto. Ponle el nombre. ¿Cómo no iba a terminar esto en la figura de los Pinochet? O sea, ni que hubiese uno... Mira, ni que Pablo Illanes hubiese escrito el guión. No, porque... Evidentemente, todos los ríos de plata llegaron a un mismo delta, el general Pinochet. ¿Pero por qué pasa esto? Una pregunta creo yo. Pasa porque no hay rendición de gastos, o sea, es lo mismo. Tenemos el patrón común también, lo hemos hablado anteriormente, las corporaciones municipales, las juntas de vecinos, qué sé yo. Cuando no hay rendición de gastos,
es muy tentador y ocurre lamentablemente este desfalco. O sea, acá pasa, ¿por qué están todos los ex generales comandante en jefe involucrados? Porque todos tienen el factor común de que no tienen que rendir ese gasto. Pasó con el ex director de la PDI, pasa también con Carabineros, y el factor común es que es un montón de plata, que son como 8.000 millones de pesos al año, que se distribuyen en las distintas ramas, en presidencia, que no tienen que ser rendidos de ninguna forma, y eso tiene que cambiar. Mira, hay una declaración que acá me acordé de algo que es muy relevante, lo que decís tú, José. El general Fuentealba no es muy querido en la familia militar hoy en día. Lo acusan de soplón. Así me da. Porque él, en las declaraciones, él da una frase que es demoledora. Él dice, yo no he hecho nada que mis antecesores no hayan hecho. Puta. Y esa frase es demoledora. Con esos amigos, ¿para qué querían eso? Claro, porque en el fondo expone a todo ello. El general Isurieta, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, del general Fuentealba? Que él nunca ingresó esta plata a sus cuentas. Pero eso te habla de que esto estaba institucionalizado. O sea, porque es aún más grave. Porque si uno tuviera a un general corrupto o a un general que cometió delito, ya tienes a uno, lo apartas de la institución y con eso solucionas y reparas el problema. Pero aquí hay una mecánica, hay una arquitectura de fraude, entonces, hay una maquinaria de fraude. Ahí la pregunta que uno se hace, Juan José, es cuántos más conocían de esto y si se pagó ese silencio o no. Porque, si había conciencia, Diana, y además, aparte de lo que tú dices que es importante, o sea, cuántos más sabían, cuántos más tenían, porque yo creo que llegaron a la inconsciencia. O sea, tan repetida era la conducta y tan institucional era que ellos no tienen conciencia de que lo que estaban haciendo es robo. ¿Cachai? Claro. Oye, José, pero además... Déjame terminar mi Los que sabían eran, de hecho, las personas que los que han sido testigos, porque como esto no hay boleta, no hay rendición de cuentas, no saben qué se gastó, justamente los subalternos que manejaron ese dinero son los que han sido testigos claves para esta investigación. Ahora, esos subalternos también están en una situación compleja porque se trata de una institución súper jerarquizada. Entonces, ¿qué hace un subalterno cuando se da cuenta de esto? En el caso del general Fuentealba, como dices tú, usaba el avión institucional para ir a Puerto Velero los fines de semana o no me acuerdo, algún balneario de la quinta región. Entonces, ahí había un funcionario que manejaba el avión. O sea, ¿cómo tú mueves un avión institucional sin que el resto de la gente sepa? Pero ¿qué puede hacer esa persona si finalmente es el subalterno del general? Entonces, es súper compleja esa figura. ¿Qué arriesgan ellos? ¿Cómo funcionaba este sistema? ¿Se les pagaba por el silencio o tenían que obedecer? Yo creo que ahí hay un montón de dudas. O sea, lo que ha salido en la investigación es que simplemente eran subalternos, que seguían órdenes. Cumplían órdenes. Y la ley tampoco contempla ningún beneficio para delatar al resto. Entonces, eso es lo que ocurría y estaba institucionalizado. Sí, de hecho, estaba esto que todos los generales se pagaban una jubilación a los anteriores. Muéstranos a tu agüita, por favor. José, si quieres nos muestra a tu hijo, hija. No todo es tan malo. Se llama Martín, parece. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda! Quería aparecer en la tele. Oye, y te felicito además porque estás cumpliendo tu labor de padre, en que hemos hablado en esta sociedad, y por eso las mujeres nos hacemos más cargo que los hombres. Te felicito porque estás además haciendo dos cosas a la vez, cosa que se duda de los hombres a veces. Que no pueden hacer dos cosas. ¡Qué gratuito! Estás demostrando. ¡Qué gratuito! Oye, los hombres sí saben hacer dos cosas a la vez. Ellos dirigían el ejército y aparte se enriquecían. Así que pero también acá, y yo estoy conversando, mientras estoy con ustedes, converso con varias fuentes que no voy a revelar, son secretos de fuente. Pero acá hay una responsabilidad enorme del Poder Civil. Enorme. O sea, aquí el Poder Civil fue cobarde. Nadie se quiso quemar. Nadie se quiso meter con el ejército sabiendo que esto estaba ocurriendo. Porque a mí no me van a venir con cosas. Si somos pelotudos, pero hasta las 12 nomás. O el día de San Valentín después de las 4. Aquí hubo una suerte de secreto a voces de que había un tema con los fondos reservados y era comentado en el Ministerio de Defensa, desde Bachelet en adelante. Y el punto es que nadie quiso efectivamente entrar en ese tema porque era caminar sobre carbón caliente.
Punto. Yo quería También está la mencionar... responsabilidad de los parlamentarios que no Por eso quisieron te digo, incluir esa reforma. Eso estuvo sobre la mesa Poder y civil. se rechazó también. Oye, y aquí los trapitos sucios que están saliendo al sol también, lamentablemente, nos involucran a nosotros, los medios de comunicación. Porque el general Isurieta, en las declaraciones también a la jueza Rutherford, reconoce que dentro de estos gastos hay un ítem tremendamente importante destinado a cenas en los restaurantes más caros para editores y periodistas que cubrían al ejército y regalos. ¿Expliquemos eso? ¿Qué significa eso, Simón? Simplemente los 4 ítems. Pagar para que sean tratados bien en los medios de comunicación y si hay algún ruido, alguna yaya, eso sea acallado. También Ahora, ahí hay un tema. Un contrapunto. Ese ítem, lobby, tú lo puedes tener, pero existen otros recursos quizás para hacerlo. El tema es que acá con esos gastos reservados, que eran para inteligencia o para otros mecanismos, lo utilizaban en lo que tú decías. Lobby con periodistas. Hay un hito que se marca en esta investigación del diario Tercera que dice que hubo un tremendo viaje a Iquique en donde se invitaron a 40 periodistas y jefes de medios de comunicación, directores, qué sé yo. Se los vistió de militares, se los llevó a Iquique, juegos militares, comida, para hacer relaciones públicas, gasto millonario. Yo jamás me prestaría para eso. Este reloj que tengo acá... Claro, el chiste del reloj. Ya, espérate. Regalos, acá este es muy chistoso, entre comillas, porque habla de regalos ABC. Ustedes saben que una institución jerárquica como es el ejército, si se casa un subordinado, el parte llega de inmediato a la más alta esfera. O sea, imagínense, se casa un teniente y no invita al general. Entonces existía un ítem para no sacar plata de su bolsillo, como toda persona que ha invitado a un matrimonio que va, se mete a la página, regalos tanto, compremos una olla, ya. Se meten a los regalos matrimonios, hay un ítem ABC, es decir, gastos para matrimonios A, B y C, unos más caros, unos más baratos y unos más económicos. Si se casaba quizá un teniente, el tema es que acá estaba estandarizado. Todo Por con ejemplo, gasto reservado. todo con gasto reservado. Y si hay un matrimonio y me invitan a mí como general, yo saco un gasto reservado que era para espionaje y para otras materias de inteligencia y le compro un set de ollas al que me invitó al matrimonio. El ítem ya desarrollado de los gastos directos a la familia Pinochet, tanto en seguridad, en custodia, como también en gastos en chinchín, dinero. Si la señora Lucía iba, lo decía el general Isurieta en su declaración de Fiscalía Militar, iba personalmente y le decía, ¿sabe qué? Necesito plata. Y el general de los bolsillos, porque andaba con plata en los bolsillos, se sacaba un sobre y le decía, tome, acá tiene 1 millón de pesos. Eso al menos se hizo en 2 ocasiones. Y una mesada, y esto es muy interesante para que lo conversemos, una mesada institucionalizada. Es decir, todos los comandantes en jefe del ejército, todos, cuando dejaban su cargo, tenían una mesada de 800.000 pesos con los gastos reservados. Esa plata para, insisto, voy a ser majadero, esa plata para inteligencia, para pagar espías, se utilizaba también para darles una mesada a los generales que entraran en su calidad de retiro. Eso está absolutamente bajo la norma. Y esos 800.000 pesos es además que me imagino que los generales que pasan a retiro tienen una jubilación, ¿no? Eso aparte además, de eso. A mí me cuesta, insisto, me cuesta creer que el poder civil en los niveles, digamos, más populares no haya tenido idea. Es muy raro. Hay una responsabilidad ahora que le cae al Parlamento, porque lo que sí se reformó con la nueva ley es que ahora el Congreso es quien tiene que aprobar los gastos reservados. Antes existía un piso base y ahora en la discusión del presupuesto que se aprueba estos gastos reservados. Y acá lo que hay que discutir ahora, que no salió en este presupuesto, pero déjate saber, es que si se gasta plata en regalos de matrimonio, en pensión para los militares, quizás se está dando mucho gasto reservado, porque si esto es para inteligencia, ¿o qué se hace? ¿Se está dejando gastar inteligencia o esto alcanza para inteligencia y además sobra tanto que da para pagar lobby, regalos de matrimonio y pensiones? Se está dejando de hacer la pega, o se podría recortar eventualmente el gasto reservado porque cuesta menos. Acá hay un documento del Observatorio Fiscal que me envía una fuente, gracias fuente, no voy a mencionar tu nombre, por supuesto. Pero que trae varias láminas. Por ejemplo, evolución de los montos ejecutados hasta el 2018 y asignados en el periodo 2019-2020 en materia de gastos reservados. En el gobierno central tiene aquí un gráfico que va del 2009 hasta el 2020 y la verdad es que los montos no han variado. Tenemos 10.800 millones el año 2009 y eso se ha mantenido más o menos estable. Ahora son del orden de los 8.500. Pero tú dices, bueno, hemos tenido tanto gasto en seguridad durante todos estos años. Te lo voy a mandar inmediatamente, amigos de la sala de elección, pero quiero terminar de mirar el documento porque está súper interesante. Después
viene una segunda lámina que dice evolución de los montos y participaciones en la distribución de gastos reservados ejecutados. Es decir, ¿quiénes participan? Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros, Ejército, Policía de Investigaciones, Secretaría de Administración General y Servicios del Exterior, Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Armada de Chile, la Dirección de Fronteras, me gustaría saber qué hace con la plata, Fuerza Aérea y también Presidencia de la República y Subsecretaría del Interior. Es una segunda lámina. Y luego viene una tercera lámina que tiene que ver con la rendición de cuentas, que es muy, muy bajita. Básicamente, como tú decías, la rendición de cuentas en una primera etapa era un formulario muy básico que no permitía tener acceso básicamente a nada en lo que se gastaba. Voy a mandarle a la sala de dirección los gráficos. Este es un documento oficial del Observatorio Fiscal que se llama así. ¿Por qué los gastos reservados se han convertido en la billetera ideal para la malversación de fondos? Es un documento que está escrito por Manuel Enríquez Espejo, que es investigador, y fue publicado el año 2019 en el mes de noviembre. Oye, a propósito de lo que tú mencionas, José y Juan José, de que el resto no sabía, es como tan burdo, porque por ejemplo los ejemplos de cómo usaba la plata el general Fuentealba era en los autos, ¿cierto? Por eso se le llama el Señor de los Anillos. ¿Cuánto vale un Audi? Yo no tengo idea, no cacho de autos, pero ¿cuánto? 30 palos, 40 millones. Sobre los 40 millones. ¿Cuánto gana él? 4 millones. Pero y dijo que tenía 15. Había hecho muy buenos negocios. Tenía 15 autos. Después, ¿cuánto se gastó en el matrimonio del hijo, la hija? Y la participación de ¿Cuánto gastaba ella en ollas de alta gama? ¿Qué tiene que ver ella con fondos reservados? Pero ¿te acuerdas tú que ella iba a comprar estas ollas y quedaban que costaban después, no, y después van a pagar 300.000 pesos? Ya. Entonces, ¿cómo una persona que gana un sueldo de 4 millones puede comprar 10 ollas de 300 lucas, 15 Audi de 40 millones? Esa pregunta que tú me haces es la que se hizo Romy. Yo creo que mucha gente sabía. Si el problema también es que como son gastos reservados, a menos que sea en este caso como la justicia, que puede formalizar a la persona, es imposible investigar. Pero lo que dice Fuentealba... Yo llevo mucho tiempo dedicado al periodismo de investigación y tenía un amigo que trabajaba en una automotora de esa y me contaba, decía, oye, he ido a dejar no sé cuántos Audi a la casa del general Fuentealba. Ojo ahí. Pero uno como periodista no podía hacer nada. Pero son gastos reservados que no tienen ni rendición. No, pero el Poder Civil sí podía hacer algo. Y en eso estoy de acuerdo con el José. Porque si el señor que trabaja en la compraventa de autos se dio cuenta, esto tiene que haberlo sabido muchísima gente. Exacto. Porque si, como tú dices, si ladra, si tiene cola, si tiene... Es perro. Es perro. Es perro, o sea, pero aún peor. Porque si nosotros estuviéramos hablando de la excéntrica vida del general Fuentealba, o sea, si el tema de este programa fuera la excéntrica vida de la señora Pinochet y el señor Fuentealba, nos podríamos detener en una cosa anecdótica, ¿no? Un general que perdió la cabeza, que sufre de un delirio y que se fue a comprar 35 autos. Pero esto es más grave que eso, porque el tema de Fuentealba y el audio, las ollas Le Creuset, es una anécdota dentro de un contexto que tiene que ver con que había una institución, una maquinaria que estaba enquistada en el ejército para defraudar al fisco. Si eso es lo realmente grave. Si tuviéramos solamente la figura de Fuentealba como una suerte de liberace, daría lo mismo. Pero acá, lo que dice Fuentealba, y yo coincido con Simón, es brutal, porque dice, yo no hice nada que no hiciera el resto. Es como el tema de los pasajes. Todo el mundo en el ejército sabía que podía comprar un pasaje, después podía devolverlo y cambiarlo por un pasaje más barato y quedarse con la diferencia en el bolsillo. Entonces, aquí hay una institución, una maquinaria de fraude fiscal. Pero además es una maquinaria muy burda, porque saltan las alarmas a cada rato. Le salta la alarma al señor de la compraventa de Audi porque el general compró 10 Audi. O sea, es muy burdo, porque es muy obvio, a eso me refiero. Y es tan obvio que uno dice, entonces, ¿cómo no lo iba a saber el Poder Civil? Ha sido obvio durante 30 años, como nadie más sabía. Los ministros no sabían, el Poder Civil no sabía, los parlamentarios no sabían. Todo. Ahora, lo particular de esto es que es la Fiscalía Militar la que está haciendo los procesamientos. Y hoy tenemos a todos los generales, al general Oviedo, al general Fuentealba, al general Luis Ulleta, bueno, y Cheire, que está por causa relacionada a derechos humanos, en una situación de ponerlo bajo la lupa. Pero lo que tú decías, pero ¿cómo nadie se da cuenta? No, si alguien se dio cuenta. Porque hubo un momento, lo decíamos en la nota con la conversación con el Eric, que alguien se hace esa pregunta, oye, pero ¿cómo todos estos generales tienen este nivel de vida si su sueldo es ese? Por eso, un mérito a esta mujer, que nadie le ha dado mérito.
Porque tú crees que la jueza Rutherford no ha sido objeto de presiones brutales. Probablemente. Una mujer que ha llevado adelante una investigación de excelencia, porque como todos los días nos quejamos que la justicia es pésima, que nadie tiene acceso, que es para ricos y pobres. Es diferente, exacto, para ricos y pobres. Y acá... Me gustaría sumar, disculpa, a la figura de la fiscal Rutherford. De la jueza. También la jueza, el trabajo que ha hecho la Fiscalía Centro Norte. También, bueno, desde la justicia civil, digamos. ¿Sabes por qué? Porque acá tenemos un delito de base, que es la malversación de fondos públicos, ¿cierto? Pero en el caso de Fuente Alba, esto derivó en una formalización. Fue el primer general, el jefe del ejército, en ser formalizado por la justicia, es decir, sentarlo en el banquillo del acusado y decirle, señor, usted robó por esto y él arriesga una cadena de cárcel. Él y su esposa están formalizados. Esto nunca había pasado. Entonces acá hay un trabajo de la justicia ordinaria que investiga los lavados de activos y de la Fiscalía Militar que establece 2 delitos que son fundamentales para que lo conversemos ahí. La malversación de caudales públicos, que es utilizar plata que no estaba debida para aquello. Y lo otro, que es muy importante, es la falsificación del instrumento militar para generar esto. Es decir, cómo ustedes, generales, Izurieta, Oviedo y Fuente Alba, validaban esto a través de una simple mosquita, una firma. Yo gasté esta plata en inteligencia, ahí está mi firma. Y eso es ideológicamente falso, como la plata de los políticos. Esas firmas son ideológicamente falsas. Es decir, acá se dejó al gato cuidando la pescadería y ya sabemos lo que pasó. Oye, Simón, quisiera también poner un poco en perspectiva de que estamos viendo estos hechos ocurridos en los años 90, 2000, con los ojos del año 2021. Recordar, por ejemplo, que nosotros tuvimos apenas iniciada la democracia luego de la dictadura, un ejercicio militar de enlace por un acto de corrupción de un hijo de Pinochet. Los Pinocheques. Cuando sale en el diario La Nación, ¿no es cierto? Todo el entramado de eso que era un acto de corrupción. El presidente Elwin estaba de gira por Europa. Claro, y ahí efectivamente, para presionar al poder civil, el ejército hace un ejercicio de enlace y pone una serie de comandos al frente de la moneda. Boinas eso eran boinas negras, gallos pintados, todo el boinazo. Y eso llevábamos muy poco rato en democracia con todos los fantasmas ahí presentes. Enrique Silva Sima, ¿quién estaba en defensa? No, esa es Cancillería. ¿Quién estaba en defensa en ese momento? En defensa me parece que porque el presidente Elwin para los Pinocheques estaba en Europa e instruye ahí Enrique Krauss, la figura que tuvo era a cargo de la situación, pero no me acuerdo quién estaba en defensa. Me parece que era este señor demócrata cristiano. Bueno, pero lo que Patricio Rojas. Sí, me parece que es Patricio Rojas. Pero lo que quiero plantear es que al menos en los primeros años era complejo y no se puede juzgar con la mirada del año 2021 lo que se vivía en ese momento en un Chile donde la democracia era muy débil, veníamos saliendo de una dictadura terrible, Pinochet seguía en el poder, el ejército seguía teniendo poder y por lo tanto, y ahí hubo un acto de corrupción del hijo de Pinochet con unos cheques, que sé yo, lo que se llamó los Pinocheques. Ahora, efectivamente, después, corre harta agua bajo el río y con estos otros generales y una democracia ya más avanzada, quizá uno ya podría cuestionar que las autoridades civiles de la época y los ministerios de defensa no hubieran mirado para el lado, no hubieran visto, y esta cuestión y estos gastos reservados y no hubiera habido una acusación respecto de lo que ocurrió. Eso quería plantear también ese tema. Sí, por supuesto. Buen punto, Roberto. Juan José, ¿qué pena arriesga el general Izurieta, por ejemplo? Si es que se hasta 15 años de cárcel por la última modificación de la ley, son 15 años de cárcel. 15 años. De hecho, sí. ¿Y cuál es la situación judicial del general Fuente Alba y de su mujer? También se le formularon un cargo, pero ninguno ha sido condenado todavía. Claro, están en prisión preventiva, ¿no? Y todas regan hasta 15 años de cárcel. Sí, en el caso de Izurieta, él hizo una apelación para tratar de pagar fianza. Se paga cierta fianza y la Fiscalía Militar se la rechazó. ¿Con gasto reservado se paga la fianza también? Mira, es bien probable. Es muy probable. Rechazado. Mira, están todos en el batallón de policía militar. Yo creo que hay que comenzar... porque ya la evidencia, como dice la Diana, y estoy completamente de acuerdo con mi compañera, es muy burda. O sea, ya entendí como tratar de tapar efectivamente el sol con un dedo o matar, digamos, un elefante con un matamosca. El punto es el siguiente. Lo que hay que entender acá, y esta es una opinión personal y me hago cargo de lo que digo,
es que aquí hubo un acuerdo tácito del poder civil y del poder militar. Se hicieron concesiones a partir del año 90. Gorda, pero porque tenemos un acuerdo tú y yo. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Hubo un acuerdo tácito para que el ejército efectivamente montara, instalara, gestionara y autogestionara recursos y tomara decisiones en materia de gastos reservados, en materia de ley reservada del cobre, en materia de pensiones, en una serie de materias que fueron convirtiendo a las Fuerzas Armadas en una suerte como de estado dentro de otro estado, no sé cómo decirlo, de alguna manera, ¿no? Y el poder civil, que sea decente y que reconozca aquello. Efectivamente tuvimos que ceder, tuvimos que bajar la cabeza durante 20 años, porque, ok, uno puede entender el temor al retroceso democrático, sobre todo con actos como el boinazo durante los primeros años de gobierno de Elwin, pero después como que no se entiende el acomodo de la concertación. Con el correr de los años no se entiende. Sí. O sea, después del 2000, ya, mira, hasta el 99, ya te lo dejo pasar. En los 90 puede ser. Te hago toda la... Mira, pero tirando el chicle hasta el 98, hasta la detención de Pinochet en Londres, uno podría decir. Pero de ahí en adelante... O sea, que esto haya explotado hace ¿cuánto? ¿Cuánto tiene la investigación de Rutherford? 4 años. 2, 3 años, no más que eso, no sé, Juan José. Pero hoy día la justicia tiene una gran oportunidad, creo yo, de sentar un precedente también que tiene que ver con lo que te preguntaba yo, Juan José, con los años de cárcel que arriesguen estos generales y que sea una pena efectiva. Y yo creo arriesgan hasta 15 años de cárcel de pena efectiva, pero dado que estamos encumbando teorías, acá yo creo que, o sea, puede haber una lista gorda respecto al gasto que hacen los militares de estos fondos reservados, pero hemos visto que casi todos los fondos reservados, porque también está involucrado el director de la PDI en mal gasto de gastos reservados. Recordemos que el MOPGATE, o sea, cuando se pagaban gastos sobre sueldo a los ministros, también eran con sobres de gastos reservados de presidencia. Y no sabemos en qué los otros ministerios que también reciben gastos reservados, como son reservados, no se ha investigado en la rendición de cuentas, no sabemos bien en qué se han gastado y perfectamente pueden estar en cosas similares. El tema es que no se ha investigado al respecto. Si en el caso de la PDI también fue por un subalterno, que era el que hacía estos depósitos y que declaró que él recibía plata en efectivo y que le depositaba en una cuenta del exdirector. Entonces, hoy día tenemos una larga lista de ministros de defensa. Aquí los tengo a todos. Patricio Rojas era el de él. Sí, Patricio Rojas. Edmundo Pérez Lloma, Raúl Troncoso Castillo, José Florencio Guzmán. Después viene Mario Fernández Baeza. Nuevamente Edmundo Pérez Lloma en el 2000, Michelle Bachelet, Jaime Rabinet, bueno, y de ahí en adelante. Francisco Vidal, José Goñi. José Goñi también, claro, se me había olvidado. En la era Piñera tenemos a, Espina. A Rabinet también. Rabinet y Alberto Espina, que Alberto Espina efectivamente, yo una vez lo entrevisté y me explicó que él intentó, que se generó una modificación de diseño, en fin. Juan José, te agradecemos, muchas gracias por esta conversación muy interesante. Saludos a tu guagua. También. Gracias. Muy lindo tu hijo. Muy lindo tu hijo. Poniendo nerviosa aquí. Gracias. Gracias Gracias, Simón. por la invitación, que esté muy bien. Simón hizo una investigación acá, puso todo esto en contexto.